el tema de la semana 2, el tema de ángulos. A ver, chicos, antes de iniciar este capítulo con el tema de ángulos, quiero consultar si ustedes alguna vez en el colegio han llevado este tema de ángulos. ¿Lo han llevado o no lo han llevado? A ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? ¿Lo han llevado o no lo han llevado? A ver. Ahí lo están escribiendo. Vamos a verificar. Entonces, sí, profesor, sí lo he visto en el colegio. Ya, muy bien, en el colegio lo han visto. Claro que sí, muy bien. Ya, excelente. Lo ha visto en el colegio. Claro que sí. Muy bien, ¿ah? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, el tema de ángulos. En primer lugar, mencionarte que cuando nosotros hablamos de ángulos no estamos exentos, o sea, no estamos hablando de un tema que se escapa de la realidad. Nosotros utilizamos la geometría en la vida diaria, joven, ¿no? Por ejemplo, para hacer las construcciones de las casas, se utiliza bastante la geometría, lo que son los ángulos, ¿no? Eh, por ejemplo, el albañil, al momento de armar o levantar una pared de una casa, o también hacer la esquina de una casa, él necesita utilizar algunas herramientas que son muy importantes para poder hacerlo totalmente derecho. ¿Qué tipo de herramientas? Por ejemplo, la escuadra. La escuadra es una regla que tiene forma de ángulo recto, ¿no? O sea, una regla que permite que todo esté derecho. ¿Te das cuenta, no? Por ejemplo, al momento de abrir una puerta, la puerta se abre hasta 90 grados. ¿Ustedes han visto? Se abre 90 grados. Y así, cada objeto que tú observas en la vida cotidiana tiene, o sea, tiene forma angular. Se ha utilizado bastante lo que son los ángulos, ¿no? En su precisos son los medidos. Ha sido bien preciso. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Entonces vamos a iniciar con esta parte. Tenemos lo que es ángulos. ¿Qué cosa es un ángulo, chicos? Eh, una vez le hicieron esta pregunta a Cantinflas, no sé si ustedes recuerdan quién es Cantinflas. Bueno, es un comediante mexicano que ya ha fallecido, Cantinflas, y el profesor le dice, ¿qué son ángulos? Y Cantinflas, como es un poco chistoso, le dice, son ángulos son las personas que caminan dormidos. Y obviamente, ¿no? La mayoría se carcajeó. En este caso, los ángulos, chicos, vendría a ser una abertura, ¿ya? Una abertura que está formada, ¿por qué? Está formada por dos, ustedes pueden ver dos rayos, ¿no? Acá vemos del O hasta B, vendría a ser un rayo. A esto de acá se le llama lados, ¿ya? Esto de acá vendría a ser un rayo. Y acá también sería otro rayo, OA, el rayo OA. Se llaman lados en este caso, ¿no? Entonces, esto, todo lo que ves pintado de verdecito vendría a ser el ángulo, la medida angular, ¿ya? Entonces, acá dice en la figura formada por dos semirrectas o dos rayos, como ustedes están viendo, que se unen en un punto llamado vértice. El vértice sería este punto de acá, donde está la letra O, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos elementos, ¿ya? Elementos del ángulo. A ver, lo primero que podríamos decir es que un ángulo tiene lados, ¿ya? Un ángulo tiene lados. ¿Y cuáles son los lados del ángulo? Es el lado OB, como ustedes pueden ver, se representa con un OB y una flechita arriba. Esto de acá es el lado OB, ¿está bien? Y también tenemos lo que es el lado OA. OA vendría a ser otro lado del ángulo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Hasta ahí estamos? No te escucho, no te escucho, no te escucho. Los, No está apagado. Sí, bien, a ver, sí. los elementos, en este caso de un ángulo, ¿ya? ¿Qué más podemos tener en cuenta de esto?
¿Qué otra parte es fundamental o qué elemento tenemos en un ángulo? Por ejemplo, el vértice. El vértice. ¿Ya? El vértice. Entonces, ¿cuál es el vértice? En este caso habíamos dicho que el vértice estaría aquí. Este de aquí vendría a ser el vértice. ¿Ya? Ese de ahí vendría a ser el vértice. Entonces vamos a colocarle como el punto O. ¿Ya? Ese sería el vértice. ¿Te das cuenta, no? Claro que sí. Muy bien. La notación de un ángulo se denota de la siguiente manera, ¿no? Esta es una forma de denotar un ángulo. Puedes colocar como A o B y una abertura, que es como un sombrerito a la letra O. Significa que el ángulo o el vértice es O. ¿Te das cuenta, no? Eso también de esa manera se denota. Otra forma de denotar un ángulo es la siguiente. Pues ahí tenemos la primera notación, que es el ángulo AOB, y le colocamos un... Esa es una forma de denotar un ángulo. Otra forma de denotar un ángulo también es esta, ¿no? Este de acá, este símbolo de acá significa ángulo. Ese símbolo de ahí significa ángulo. ¿Ya? Muy bien. Ahí estamos. Y ahora sí. Este símbolo significa ángulo. Entonces colocamos ahí ángulo A o B, ¿no? A o B. ¿Te das cuenta, no? Entonces, hay dos maneras de denotar un ángulo. ¿Ya? O puede ser un A o B y un sombrerito en la letra O arriba. Ahora vamos a ver. ¿Pueden ingresar los estudiantes? Pienso que sí. A ver, vamos a verificar. Sí, están ingresando. A ver, hay estudiantes que no pueden ingresar a la cuenta. Chicos, ¿ustedes han tenido problemas al momento de ingresar a las clases? No creo, ¿no? Profesor, hay un enlace que mandaron ayer y con ese enlace no se puede ingresar. En cambio, con el que mandó usted hoy día sí se puede ingresar. Porque por mi computador ingresé con el enlace que mandaron ayer y no me dejó ingresar. Ya, entonces parece que... A ver, un momentito, ¿ya? Me espera un momento. Los chicos que no pueden ingresar, con razón decía porque hay 6 estudiantes. Ya, no hay problema. A ver. Ahí, voy a, vamos ingresando. Con el primer enlace no se puede, pero con el segundo sí. Enviando de nuevo. Hay chicos que no pueden ingresar, así que un momentito, ¿ya? Ya, estimados estudiantes. Parece que... Muy bien. Ahí, chicos. Ya, entonces habíamos mencionado la notación, ¿no? ¿Cómo se denota un ángulo? ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Yo estoy seguro que ustedes esta parte ya lo conocen bastante, ¿no? Ahora, los ángulos se puede clasificar en realidad, ¿ya? Hay diferentes clases de ángulos. Pero ¿cómo se puede clasificar los ángulos, profesor? Nosotros la clasificamos de 3 maneras, ¿ya? Vamos a clasificarla de 3 maneras. En primer lugar, la podemos clasificar mediante su medida, ¿no? Según la medida de los ángulos, ¿ya? Podemos clasificar según la medida de los ángulos. Podemos clasificar también según la posición y también según las características. ¿De chicos? Entonces, son las 3 formas que se puede clasificar un ángulo, según su medida, según su posición y según sus características, ¿ya? Según sus características. ¿Ya, chicos? Muy bien. Comenzamos entonces en esta parte y comenzamos con la primera clasificación. Atentos, por favor, ¿ah?
La primera clasificación, yo estoy seguro que ustedes ya sí se acuerdan. A ver, según la medida. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál era la primera clasificación según la medida de ángulos? Por ejemplo, si yo te muestro este tipo de ángulos acá, este angulito de acá, y este ángulo, bueno, vale 90 grados. ¿Cómo se llama ese ángulo? No. A ver. O antes de eso, antes de mostrarte eso, te voy a mostrar este ángulo de acá. A ver. Tienes un ángulo de esta manera y este ángulo de acá es un ángulo cualquiera. Vamos a colocarle 30 grados. ¿Ese ángulo cómo se llama? Aparte que es de 30 grados. ¿Qué nombre Agudo, es un ángulo? agudo. Muy bien. ¿Quién ha respondido? Diego. Diego. Muy bien. A ver, Diego, esto de aquí se llama ángulo agudo. Muy bien. Excelente, claro que sí. A ver, ¿alguien me podría decir por qué se le llama ángulo agudo? Porque está en menos de 90 grados. Muy bien, excelente, ¿no? Muy bien. Entonces es de menos de 90 grados, ¿no? Ahí está, menos de 90 grados. Entonces a eso ahí se le llama ángulo agudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te digo esta parte, este ángulo de acá, y acá el ángulo es de 89 grados, ¿ese qué ángulo será? ¿Será Agudo agudo? igual, porque tiene que ser de 90 para arriba, o si no, 90. Y si es que sería 90 sería recto, pero y si es que es más, ya es obtuso. Sí, muy bien, excelente, muy bien, Diego. Claro, o sea, todo ángulo que es menor a 90 grados, por ejemplo, estos dos, el 30 grados, el 89 grados, entonces esos son ángulos agudos. Entonces acá lo vamos a colocar como ángulos agudos. Son ángulos que son menores a 90 grados. ¿Te das cuenta, no? Son menores a 90 grados. ¿Ya? Ángulo agudo. Acá lo voy a encerrar en una nubecita. Ángulos agudos. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Muy bien. A ver, aparte de los ángulos agudos, vamos a ver qué otro tipo de ángulos también conocemos. Ustedes habrán escuchado Rectos y en obtusos. este caso, ¿no? Y el Ángulo 180 es el recto, lo llano. hemos visto hace un momento, ¿no? A ver, el ángulo recto, ¿qué característica tiene? ¿Su ángulo cuánto mide el ángulo recto? Este 90 ángulo de grados. acá, 90 grados, muy bien. 90 grados, Ah, profesor. muy bien, excelente, claro que sí. A todo ángulo en la cual su medida sea de 90 grados, específicamente 90 grados, se le llama ángulo recto, ¿ya? Ángulo recto, ¿ya? Entonces, este ángulo sí o sí tiene que ser 90 grados, sí o sí, 90 grados. En algunas oportunidades al ángulo recto se le dibuja de esta manera, ¿no? Se le dibuja un ángulo de esta forma, ahí ponen las flechitas, y acá coloca un cuadradito pintadito de negrito, ¿ya? Eso también significa que eso equivale a 90 grados, ¿ya? Eso equivale a 90 grados. ¿Ya, chicos? A ver, un momento, parece que no pueden ingresar. Vamos a mandar de nuevo la invitación. Un momento, chicos, por favor. Qué raro. No pueden ingresar. A ver, sí está ya. Ya está ingresando la. Ahí está. No pudo ingresar. Muy bien, ya pudieron ingresar, ¿no? Entonces, he tenido ese pequeño problemita, qué raro. Ya. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces ya tenemos dos clases de ángulos según la medida, ¿no? En primer lugar, el ángulo agudo es aquel que tiene su medida menor a 90 grados, ¿ya? Menor de 90 grados. Y se dibuja de esta forma, ¿no? El ángulo recto, que es el otro ángulo que estamos viendo, que vale 90 grados. ¿Alguien se acuerda qué otro tipo de ángulo tenemos dentro de las medidas de ángulos? Tenemos el ángulo agudo y hasta el momento tenemos el ángulo recto. ¿Qué otro ángulo podríamos mencionar en este caso? ¿Alguien me podría decir? Obtuso y llano. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces ahí tenemos, Eric me dice ángulo llano,
Diego también me dijo ángulo obtuso. Excelente, muy bien. Entonces aquí vamos a colocar en primer lugar el ángulo obtuso, como ya lo habían mencionado. A ver, chicos, ¿cuál es la característica de un ángulo obtuso en este caso? A ver, ¿cuál es la característica de un ángulo obtuso? En primer lugar, un ángulo obtuso, a ver, ¿cómo tiene que ser? Más de 90 grados. Es más de 90 grados. Pero acá faltó poner algo, o sea, algo adicional en realidad, ¿no? Es más de 90 grados, ¿no? Es un poco más de 90 grados, pero también no puede llegar a 180, o sea, es menor a 180. ¿Me dejo entender? Ese ángulo, supongamos que este ángulo de acá sea un ángulo alfa, ¿ya? Un ángulo alfa. Yo lo voy a colocar ángulo alfa. Entonces, ese ángulo alfa tiene que ser mayor a 90 grados, ¿no? Tiene que ser mayor a 90 grados, pero tiene que ser menor a 180 grados. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, puede ser mayor a 90, pero menor a 180. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿me podrían dar ustedes ejemplos de un ángulo obtuso? ¿Qué ángulo podría ser obtuso? Por ejemplo, el 120. 150. 150, muy bien, Diego. ¿Qué otro ángulo puede ser obtuso? A ver, sería Puede ser 170, 120, 120. 160, Pregunta, ¿150, ¿el ángulo 140. 200 será obtuso? 200 no, porque ya sé, porque, ¿cómo se llama? Ya se pasa de... De 180. Muy bien, Sí, ya se pasa de 180. eso ya no Efectivamente, es un claro que sí. ángulo. Eso Entonces, ya sería casi un círculo. obtuso, como ya les había mencionado, entonces es todo aquel ángulo que es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Esa es la característica de un ángulo obtuso. Otro ángulo que ustedes también ya lo mencionaron, ya lo escribieron en el chat, es el ángulo llano. El ángulo llano, muy bien, Eric Mendivil, claro que sí. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a colocar acá como el ángulo llano. ¿Alguien me podría decir cuál es la característica de un ángulo llano o cuánto mide el ángulo? Llano 180. Muy bien, efectivamente. Claro que sí. El ángulo llano, ¿no? En realidad está formada por un vértice y dos rayos opuestos entre sí, ¿no? Ahí está el rayo A, OA, y acá tenemos el rayo OB, y acá está el punto, ¿no? Ese es el vértice. Ahora, esto de aquí está formando un ángulo, como ustedes están viendo, y este ángulo equivale a 180. Esa es la característica de un ángulo llano. ¿Habrá otra clase de ángulo? ¿Alguien me podría decir? ¿Habrá otra clase de ángulo o ya no hay? Dentro de la medida. Ángulo cóncavo me dice por ahí. ¿Ya? Yo solo estudié eso en mi colegio, no estudié más. Muy bien. Entonces, puede ser. Hay uno más, en realidad. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el ángulo de toda una vuelta? ¿Cuánto vale Sí, la... ese es el círculo de los 360 grados. Muy bien. A ese El de ángulo ahí se le llama completo. ángulo completo. ¿Ya? El ángulo de una vuelta también se le llama ángulo completo. ¿Ya? Entonces acá podemos colocar el ángulo AOB, que vale en total 360 grados. El ángulo de toda una vuelta equivale a 360 grados. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Tenemos el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso, el ángulo llano y el ángulo completo. Entonces vamos a hacer un breve repaso, a ver, si ustedes me han captado esta idea para poder continuar con otra clasificación, porque tenemos 3 clasificaciones, ¿no? Según la medida, según la posición y también según sus características. Hasta el momento estamos jugando la primera parte de cómo clasificar los ángulos. A ver, antes de iniciar la otra clasificación, vamos a repasar, a ver, ¿qué característica tienen los ángulos agudos? A ver, ¿quién me dice? Fuerte, por favor, o también puede escribirlo, no hay ningún Los problema. agudos Sí, ¿cómo son los ángulos agudos? A ver. que tengan menos de 90 grados. Muy bien, los ángulos agudos son menores a 90 grados. Son mayores que 0, pero menores a 90. ¿Está bien? Mayores que 0, pero menores a 90. Un ejemplo de ángulo agudo, ¿cuál sería? 89. 89, podría ser, ¿qué más? 60, puede ser 20, ¿no? 55. 50, 55, etcétera. Entonces, muy bien, esos son ángulos agudos, son ángulos menores a 90 grados. A ver, siguiente, a ver si se acuerdan.
¿Cuál es, a ver, qué medida tiene el ángulo recto? 90 grados. 90 grados. Muy bien, la medida de un ángulo recto es de 90 grados. Claro que sí. Muy bien, ¿ah? El ángulo obtuso, ¿cómo es la medida del ángulo obtuso? Más de 90. Más de 90, ¿nada más? ¿Más de 90? Más de 90 menor a 180. Muy bien, es mayor a 90, pero menor a 180 grados. Claro que sí, ¿ah? Excelente. El ángulo completo, El ángulo completo lo mide 360 grados. 360 grados, muy bien. El ángulo llano, El ángulo llano 180. 180. 180. Sí, muy bien, están participando muy bien. Los demás, Eric también está escribiendo, Luciano, excelente. Muy bien, jóvenes. Muy bien, están escribiendo y están participando. Excelente, jóvenes. ¿Ah? Excelente. Muy bien, ¿ah? Para recordar lo siguiente, con respecto a la medida del ángulo, por ejemplo, acá tenemos un ángulo cualquiera, en este caso un ángulo agudo, y acá tenemos un ángulo que es alfa. Este ángulo alfa, esta medida angular, esto de acá recibe una notación, a eso se llama medida, se escribe con una letra M minúscula, medida del ángulo, vamos a colocarla acá, A o B, ¿ya? Medida del ángulo A o B, ¿ya? Esta es la notación, ¿ya? Para representar un ángulo, ¿ya? Si por ejemplo acá fuese 30 grados, esta medida del ángulo A o B sería igual a 30 grados, ¿ya chicos? Muy bien. Ahora vamos a ver la otra clasificación, pero según la posición, ¿ya? Según la posición. Uy, ahí escribí un poquito mal la posición. Entonces, acá debería ser solamente una S, ¿ya? Ahí, la posición. Esto acá borramos. Muy bien. A ver, ¿cuáles son los ángulos según su posición? Atentos, ¿ah? Esto quizás no lo han visto en el colegio y recién ahora lo van a ver. ¿Ya, chicos? Recién ahora lo van a ver. Llano y el completo. Muy atentos, por favor, ¿ya? Quiero que estén muy atentos. Atentos, por favor, ¿ya? A ver, primera característica. Existen los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos. ¿Qué significa ángulos consecutivos, en realidad? ¿No? Entonces, dice, son ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuántos rayos tú observas? Observamos nosotros el rayo OA, observamos el otro rayo OB, y también observamos el rayo OC, ¿sí o no? Son 3 rayos, ¿no? Y esos 3 rayos han formado ángulos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, este ángulo de acá, que podríamos colocarle como ángulo alfa, ¿no? Y este otro ángulo, esta medida angular, que podríamos colocarlo nosotros como un ángulo beta. Ya vamos a colocarlo ahí como un ángulo beta. Entonces, como estos dos ángulos están juntos, se le llama ángulos consecutivos. ¿Ya? Alfa y beta son ángulos consecutivos. Ahora, no necesariamente pueden haber 2 ángulos consecutivos, también pueden haber 3 o 4 ángulos consecutivos. Por ejemplo, acá yo te puedo dibujar, ¿no? Así, de esta forma. Acá colocamos A o B, por acá puede haber un ángulo, otro ángulo. Así es también, ¿no? Este es alfa, este es beta, este puede ser tita, ¿no? Entonces A o B, acá C y D, ¿no? A ver, esto de acá también vendría a ser ángulos consecutivos, como ustedes pueden ver. Acá hay 3 medidas angulares que son alfa, beta y tita. ¿Ya? Alfa, beta y tita. Y estos 3 ángulos son ángulos consecutivos, que va uno seguido del otro. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Son ángulos que van uno seguido del otro. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? A ver, yo te voy a hacer un ejemplito. Todavía no hemos... A ver. Supongamos que acá tenemos un ángulo cualquiera, ¿ya? Pero está separado por ángulos consecutivos. Supongamos que esto de acá vale, no sé, vale 30 grados, ¿ya? Y este de acá vale X, supongamos, ¿no? Que no sabes cuánto vale. Pero la medida de todo eso, todo el ángulo vale, por ejemplo, 70 grados, ¿ya? Vale 70. La pregunta es, ¿qué valor podría ser X
para que todo sea 70? ¿Alguien me podría decir? Ahí ya están respondiendo. 40, claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sumo 40 más 30 que está acá, esto todo equivale a 70, claro que sí, ¿no? Efectivamente, muy bien, ¿ah? Claro. Entonces, X en este caso valdría 40, ¿no? Porque si yo sumo 40 más 30, todo vale 70, ¿ya? Ahora, X, el ángulo 40 que vale X, bueno, X que vale 40, con el 30 son los dos son ángulos consecutivos porque está uno seguido del otro. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Se le llama ángulos consecutivos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué son ángulos consecutivos? Cuando hay dos ángulos o más ángulos también puede haber, ¿no? Como es en este caso. 3 ángulos. Ahí. 3 ángulos, puede haber 4 ángulos juntos, uno seguido del otro. ¿Ya? Eso de ahí se le llama ángulos consecutivos. Muy bien. Estamos haciendo algunos ejemplitos interesantes. ¿Ah? Por otro lado, también podemos explicar la otra clasificación. Ya hemos visto lo que es ángulos consecutivos. Ahora vamos a ver ángulos adyacentes. ¿Qué significa ángulos adyacentes? Aquí lo vamos a ver. Bueno, esto de acá va a depender del libro también que se tengan que estudiar. Por ejemplo, acá, ángulos adyacentes, dice, dos ángulos van a ser consecutivos y también adyacentes cuando acá, por ejemplo, hay dos lados que son comunes, ¿no? En este caso, OA es opuesto al lado OB. Y este de acá tiene, entre ellos hay otro rayo, que es OB, ¿no? OB. La característica de un ángulo adyacente, por ejemplo, acá vamos a colocar alfa y acá beta, es la siguiente. Es que son dos ángulos, solamente dos ángulos, pero entre los dos forman un ángulo llano. Entre los dos forman un ángulo llano. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de alfa más beta equivale a 180 grados. ¿Ya? En este caso, entre los dos forman un ángulo llano. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Esto de acá vendría a ser ángulos adyacentes. ¿No? Son ángulos que están uno al costado de otro y entre los dos forman un ángulo llano. ¿Ya? Eso nada más es el ángulo adyacente. Son conceptos básicos que tenemos que conocer. Y por último, ángulos opuestos por un solo vértice. ¿Qué significa eso? Eso acá sí quiero recalcarles porque puede ser que vengan muchos problemas acerca de esto. ¿Ya? Ángulos opuestos por un vértice son las siguientes. Por ejemplo, acá yo tengo una recta en este caso, y acá intersecta otra recta, de esta manera. Entonces, cuando te dice ángulos opuestos por un vértice, supongamos que este ángulo de acá sea alfa, y este ángulo de acá sea beta. Entonces, lo que se cumple en ángulos opuestos por un vértice es que estos dos ángulos, alfa y beta, son iguales. Alfa es igual a beta. Entonces, a ti te puede venir un problemita, por ejemplo, ¿no? Te puede venir un problema así, de esta forma, ¿ah? Atentos, ¿ah? Te puede venir un problemita así. A ver, sean los ángulos siguientes, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice, donde este ángulo de acá vale 30 grados y este ángulo de acá vale X. Pregunta, ¿cuánto vale X? A ver, están escribiendo, muy bien. ¿Cuánto vale X? 30. 30. Claro que sí, vale 30. ¿Por qué? Porque estos ángulos son opuestos por el vértice, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice. Acá hay un vértice y estos dos ángulos son opuestos. Entonces, ese ángulo X vale 30. ¿Te das cuenta, no? Sencilla, así de simple. A ver, yo te hago otro ejemplito, otro ejemplito. Voy a borrar estos dos ejemplos que acabo de hacer. Si es que me has entendido la parte de ángulos opuestos por el vértice, yo te voy a hacer otro ejemplito. ¿Ya? Un poquito más difícil. A ver si es que me captas la idea. ¿Ya? A ver. Si esto acá, por ejemplo, vale X más 10. Y esto de acá vale 50. ¿Cuánto vale X? ¿Alguien podría decir? A ver, ya están escribiendo. Muy bien, Eric. Claro, X valdría muy bien Corianca, claro que sí. Excelente, ¿no? Claro, muy bien, Luciano. Entonces,
si yo sé que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, o sea, esto de acá es igual a x más 10, entonces x tiene que ser 40, ¿no? Porque 40 más 10 equivale a 50. Entonces los dos tienen que ser iguales. 40, entonces x vale 40, ¿no? Ahí al ojo nada más ustedes lo han hecho. Excelente, muy bien, ¿ah? Ángulos opuestos por el vértice. Ahora, yo te recalco esto de acá porque en los ejercicios que nosotros vamos a tener, hay varios ejercicios que tienen esta notación, ¿no? Sean ángulos opuestos por el vértice, calcular el valor de x. Ustedes ya saben cómo calcularlo. ¿Ves? Muy bien, excelente. Ya, vamos a continuar. Muy bien, continuamos. Ahora sí, vemos ángulos opuestos por el vértice, chicos, ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Lo que habíamos dicho, se cumple que si este, por ejemplo, es alfa y esto de acá es beta, se cumple que estos dos ángulos siempre van a ser iguales. Alfa es igual a beta. Ya es una propiedad que vamos a utilizar bastante en algunos ejercicios que vamos a tener más adelante, ya a continuación. Muy bien. Y por ende aquí también se estaría cumpliendo, ¿no? Que si esto, por ejemplo, no sé, este ángulo de acá es X y este ángulo de acá es Y, se cumple que estos dos ángulos también son iguales. O sea, X es igual a Y. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se cumple en ángulos opuestos por el vértice. Continuamos. Ahora, vamos a establecer las clases de ángulos según sus características. En primer lugar, quiero explicarte lo que significa ángulos complementarios. Me dice que dos ángulos van a ser complementarios, ¿no?, cuando la suma de dichos ángulos sea igual a 90 grados. Supongamos que en este caso, chicos, este ángulo vale alfa y este ángulo vale beta. Si estos dos ángulos son complementarios, quiere decir que la suma, o sea, alfa más beta, es igual a 90 grados. Eso es cuando es complementarios. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces acá los dos suman 90 grados. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, los dos ángulos complementarios serían el 30 y 60, ¿no? Porque la suma de los dos es de 90 grados. Otros ángulos complementarios también podrían ser el 45 con 45, el 80 con 10. O sea, dos ángulos de tal manera que la suma sea igual a 90 grados. ¿Te das cuenta? Esa es la forma de ángulos complementarios. ¿Cómo se denota en esta parte? De la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, el complemento de un ángulo lo podemos colocar acá, complemento de un ángulo. Vamos a ver cómo se resuelve cuando hablamos del complemento de un ángulo. Se representa con una letra C mayúscula y colocamos un ángulo en esta parte. Eso significa que esto de acá vendría a ser igual a 90 menos alfa. Es 90 menos este ángulo de acá, ¿no? O sea, si yo te pregunto, por ejemplo, el complemento de 40 es lo que le falta para llegar a... O sea, ¿qué le falta 40 para llegar a 90 grados? Le falta 50, ¿sí o no? Entonces tú tienes que hacer, restar, ¿no? 90 menos 40. Tú obviamente lo haces al ojo y esto equivale a 50 grados. Si yo te digo, por ejemplo, el complemento de 60, tú me vas a decir, profesor, el complemento de 60 es lo que le falta a 60 para que llegue a 90 grados. O sea, nosotros simplemente hacemos 90 menos 60 y esto es igual a 30. ¿Te das cuenta? Ahora, también te podría venir el complemento del complemento de 30, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo hacemos, profesor, cuando tenemos el complemento del complemento de 30? Bueno, lo formal sería de la siguiente manera. Primero resolvemos esta primera parte. Eso, el complemento de 30 vendría a ser igual, o sea, esta primera parte que encerrada en color rojo, voy a sacar su complemento. Acá sería solamente complemento de 60. Luego me quedaría solamente complemento de 60. Y ese complemento de 60 equivale a 30. O sea, lo que le falta para llegar a 90 vendría a ser igual a 30. Si es que me has captado la idea, acá tengo, por ejemplo, complemento de 50 grados. Si tú te das cuenta y eres bastante observador, me di cuenta que este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales. ¿Qué quiere decir eso, profesor?
que si yo resuelvo complemento de 50, va a ser igual a 50 nada más, ¿no? Simplemente se elimina este par de elementos y es igual a 50. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, esto corresponde a lo que es complemento de un ángulo. Podríamos hacer más ejemplos, no hay ningún problema. ¿Ya? Para hacer más ejemplos, voy a minimizar y voy a aumentar una hoja adicional. ¿Ya? Vamos a aumentar una hoja adicional. Este de acá lo vamos a aumentar adelante. Vamos a ver. Y acá lo vamos a colocar como ángulos suplementarios. Y esto acá. A ver, un momento, por favor. Vamos a hacer un poquito más ejemplos. Veamos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Otro ejemplito, a ver. Si yo te digo, por ejemplo, a ver, otro ejemplito. ¿Eh? El complemento del complemento del complemento de 40. En este caso, como ya te había mencionado, lo primero que puedes hacer es agarrar el par de complementos, en este caso, y eliminarlo. Y solamente te quedaría el complemento de 40. Y el complemento de 40 vendría a ser igual a 90 menos 40, y esto equivale a 50 grados. ¿Te das cuenta? O sea, cada vez que haya un par de complementos estaríamos eliminando. A ver, por último, esta parte de acá. Tendremos complemento del complemento del complemento del complemento de 40. ¡Wow, profesor! 4 complementos. ¿Cómo se elimina eso? ¿Cómo se hace, profesor? De igual manera, ¿no? Agarras cada par de complementos y lo vas eliminando y al final no te queda ninguna letra C. Y eso significa que el resultado solamente va a ser igual a 40. Esto de aquí, chicos, es la resolución de complementos. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta siempre que cuando hablamos de dos ángulos complementarios, estamos hablando de dos ángulos que sumados te dan 90 grados. Chicos, sumados te dan 90 grados. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. Ahora sí, ángulos suplementarios. En este caso, chicos, a diferencia de ángulos complementarios, los ángulos suplementarios son aquellos en la cual la suma de ellos es igual a 180 grados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que este vale alfa y este ángulo vale beta. Esto significa que alfa más beta equivale a 180 grados. Eso de ahí se llama ángulos suplementarios, cuando los ángulos suman 180 grados. Un ejemplo de eso podríamos decir, por ejemplo, 120 grados con el ángulo de 60 grados son suplementarios, ¿no? 120 grados y 60 grados son suplementarios porque, ¿no? Porque la suma de estos dos es igual a 180. Es un ejemplo, ¿no? Otro también ustedes pueden dar como 100 grados y 80 grados, porque la suma de los dos es 180 grados, son suplementarios. ¿Me dejo entender? Entonces, recordamos en primer lugar en la parte de suplementarios es que la suma de los dos es 180 grados y vamos a ver lo que significa el suplemento. Así que, al igual que habíamos visto en el caso del complemento, ahora vamos a ver el suplemento, ¿ya? El suplemento de un ángulo, ¿ya? El suplemento de un ángulo. ¿Cómo se denota? Con una letra S mayúscula y un ángulo chiquito. Así, ¿no? El suplemento de un ángulo sería, en otras palabras, 180 menos alfa. Esto de acá es lo que tenemos que tener en cuenta, en la parte general. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto cuánto es el suplemento de 100, entonces yo te estoy diciendo, en otras palabras, cuánto le falta a 100 para que llegue a 80 grados. Entonces, perdón, a 180 grados. Entonces le falta 80 grados de frente, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer simplemente es 180 menos 100 y eso equivale a 80 grados. ¿Te das cuenta, no? Ahora, si yo te pregunto, por ejemplo, el suplemento de, no sé, el suplemento de 40. Entonces, ¿cuánto le falta a 40 para que llegue a 180? En otras palabras, te estoy preguntando. Entonces, acá tú tienes que hacer, ¿no? 180 menos 40. Bueno, eso el ojo también lo puedes resolver. Y esto equivale a 140. Ahora, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuánto es el suplemento del suplemento de 50? Entonces, de igual manera, como ya los había mencionado, el suplemento de 50 en primer lugar
vendría igual, ser igual a 130. ¿Sí o no? 130. Pero acá tenemos el suplemento de 130 y esto equivale a 50. Profesor, entonces quiere decir que si nosotros se va a resolver al igual que complemento, o sea que cuando hay un par de letras se elimina. Claro que sí, ¿no? Se eliminan las S y acá en este caso tenemos el 50. Por ejemplo, si yo tengo suplemento de, no sé, 100, elimino este par de S y al final tenemos que equivale a 100 grados. Por eso si tengo tres veces suplemento de suplemento de suplemento, por ejemplo de 80, entonces acá elimino el par y solamente me queda suplemento de 80 y esto equivale a 100 grados. ¿Te das cuenta, no? Eso es lo que le falta para llegar a 180 grados. Muy bien, entonces sin más preámbulos vamos a continuar con, creo que podemos hacer un ejercicio adicional. Sí, vamos a ver un ejercicio adicional. Vamos a ver otra cosa importante dentro de triángulos que lo voy a tomar en cuenta, lo que es la bisectriz de un ángulo. ¿Ya? La bisectriz de un ángulo. ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo? Bueno, la bisectriz de un ángulo es aquel rayo, ya vamos a colocar acá, rayo que parte por la mitad, que parte por la mitad, que parte por la mitad a un ángulo. ¿Ya? Es un rayo que parte por la mitad un ángulo. ¿Qué quiere decir eso, chicos? De la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo acá un ángulo cualquiera, vamos a colocarle el ángulo AOB. Entonces yo trazo una bisectriz. Una bisectriz es aquel rayo. Vamos a colocar este rayo OM, ¿no? Este es que parte por la mitad de esto de acá. Entonces, si esto, por ejemplo, vale alfa, esto también vale alfa. Entonces, eso de ahí sería la bisectriz. Esto de acá vendría a ser bisectriz. ¿Ya? Entonces, acá decimos que OM sería la bisectriz. Bisectriz del ángulo AOB. ¿Ya? Bisectriz del ángulo AOB. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿no? A ver, chicos, suponiendo que este es el ángulo y me doy cuenta que esto de acá vendría a ser la bisectriz. Vamos a colocar AOB y esto es OM. Entonces, si esta es la bisectriz y teniendo en cuenta que este de acá vale, por ejemplo, 30, la pregunta es, ¿cuánto vale este de acá? ¿Vendría a ser igual, sí o no? Por eso, porque como esto es bisectriz, parte a los dos ángulos por igual, por lo tanto, en este caso, X vendría a ser igual a 30. Así de simple, ¿no? O sea, ahora, si hubiera una ecuación un poquito más tediosa en este caso, lo tendríamos que igualar y al final hallar el valor de X. Ese es la bisectriz. Teniendo en cuenta eso, chicos, vamos ahora a resolver algunos ejercicios interesantes. Veamos. En este primer ejercicio vemos que hay ángulos. ¿Cómo son estos ángulos? Son consecutivos, ¿sí o no? Esto de acá son ángulos consecutivos, ¿no? Ángulos que le sigue a otro, uno después de otro, ángulos consecutivos. ¿Te das cuenta? Muy bien. Por otro lado, también nos damos cuenta que todo esto de acá equivale a 180 grados. Entonces, ¿qué podremos hacer en este caso? Estos ángulos consecutivos, profesor, estarían sumando igual a 180 grados. Entonces, podemos decir que acá x más 2x más 3x y más 4x equivale a 180 grados. Muy bien. Ahora vamos a sumar todo esto y esto equivale a ¿cuánto? A ver, x más 2x más 3x y más 4x equivale, jóvenes, a 10x, ¿no? Suman 1 más 2 más 3 y más 4 es igual a 10. Y esto lo igualamos a 180 grados. Este 10 que está multiplicando a la x pasa al otro miembro a dividir y tendríamos que x es igual a 180 dividido entre 10. Al dividir, al final nuestro resultado vendría a ser igual a 18 grados. De esa manera, chicos, hemos resuelto este ejercicio. Nótese que en esta primera parte hemos aplicado lo que es la geometría. Y en esta parte de acá ya interviene lo que es el álgebra.
el álgebra. ¿Por qué digo que es el álgebra? Porque es resolución de ecuaciones. Entonces tú en la parte de álgebra, en el curso de álgebra, vas a practicar bastante lo que son ecuaciones, ¿no? Me imagino que ya lo estás avanzando con la profesora. Vamos a continuar con este segundo ejercicio. Veamos. En este caso también vemos que hay dos ángulos consecutivos, pero la peculiaridad o a diferencia del ejercicio anterior, estos dos ángulos sumados ya no me dan 180 grados, sino ¿cuánto me dan? Me dan 90 grados. Este cuadradito de acá indica que es un ángulo recto y todo ángulo recto vale 90 grados, ¿no? Su medida angular es de 90 grados. Entonces, lo que vamos a hacer acá es sumar estos dos ángulos, que sería x más 10 y más el otro ángulo, que sería 2x más 20, y lo igualamos a 90 grados. Al final tendríamos lo siguiente: x más 2x, esto de acá lo voy a sumar porque son términos semejantes, esto ya corresponde a álgebra. X más 2x equivale a 3x, bajamos el 10 más 20, que equivale, jóvenes, a 30. Bajamos el 90 y luego este 30 va a pasar al otro miembro a restar. De tal manera, jóvenes, que tendríamos que 3x equivale a 90 menos 30. Y 90 menos 30 equivale a 60. Ahí está, qué bonito está quedando. Al final este 3 pasa a dividir al otro miembro y tendríamos 60 dividido entre 3. Esto de acá equivale a 20 grados, ¿no? 60 entre 3 equivale a 20. De esa forma, estimados estudiantes, se resuelve este tipo de ejercicios. A ver, si es que me han captado, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En este caso, parece una telaraña, pero en este caso estamos hablando de un ángulo completo, es un ángulo de una vuelta entera, y esto equivale a ¿cuánto? A ver quién me dice. Esto equivale a 360 grados, ¿no? 360 grados. ¿Quiere decir eso? Que la suma de todos estos ángulos consecutivos va a ser igual a 360 grados. Podríamos decir entonces lo siguiente, ¿no? Que acá el x, que está acá, más 80, más 2x, más 130 y más 3x equivale a 360 grados, ¿ya? 360 grados. Ojo, el ángulo de toda una vuelta, el ángulo completo, equivale a 360 grados. Ahora, vamos a sumar los términos semejantes. Esto de acá ya tiene que ver con el álgebra. X más 2x y más 3x son términos semejantes, lo cual el resultado me estaría dando, 3x sería 3 más 6x, ¿no? 6x más 80 más 130 equivale a 210. Bajamos el 360. ¿Ves qué bonito? Está quedando más cortito. Este 210 pasa a restar a 360 y al final tendríamos lo siguiente, ¿no? Sería 360 menos 210. Restamos para ver cuánto nos sale. Acá sería 0 menos 0, 0. 6 menos 1, 5. Y acá sería 150, que equivale a 6x. Y por último, este 6 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir, ¿no? Entonces dividimos acá 150 dividido entre 6. ¿Cuánto te sale el resultado, jóvenes? A ver, eso de ahí vendría a ser igual a 25 grados. Claro que sí, muy bien. Bueno, chicos, excelente. Entonces, esta es la resolución de ángulos con respecto a ángulos consecutivos, la suma, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con más ejercicios. Vemos en este caso, por ejemplo, un ángulo peculiar que acabamos de ver hace un momento en la parte teórica. Esto de acá se le llama ángulos opuestos por un vértice. Acá está el vértice y acá vemos este ángulo de acá y este ángulo de acá, que son opuestos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto de acá? ¿Cómo van a ser estos dos ángulos? Van a ser iguales. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Si estos dos ángulos son iguales, establecemos la igualdad. Acá ponemos 3x menos 40, que es igual a x más 10. Este x que está con signo positivo, o sea, sumando, pasa al otro miembro a restar al 3x.
Entonces decimos que 3x menos x va a ser igual a este 10 que está acá, pero con este menos 40 que pasa al otro lado con signo positivo, que sería más 40. ¿Te das cuenta, no? Sencillo. Ahora, 3x menos x sería 2x, y acá tenemos que 10 más 40 equivale a 50. Al final nuestro resultado queda como 25. Ese sería nuestro resultado a continuación. Por eso, ¿por qué 25? Porque este 2 pasó a dividir al 50 y al final el resultado de x vendría a ser igual a 25. Muy bien, vamos a continuar con más ejercicios interesantes. En este caso, chicos, me dicen lo siguiente. El rayo OF es bisectriz. Me dice que este rayo es bisectriz. Bisectriz. Bisectriz de A o B, del ángulo A o B. O sea, de todo esto es la bisectriz. Entonces, de la figura, hallar el valor de X. Si esto es bisectriz, nosotros habíamos visto que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Son iguales esos dos, ¿no? Son iguales. Al ser iguales, vamos a igualar estas ecuaciones entonces. Entonces podemos decir que 4x más 10 es totalmente igual a x más 55. ¿Ya? Mira que se ha formado una pequeña ecuación bastante sencilla que tú obviamente la dominas. Acá comienza el álgebra. Acá colocamos el 4x y esta x que está sumando pasa al otro miembro a restar. Sería 4x menos x. Acá bajamos el 55 y este 10 pasa a restar al otro miembro y esto vendría a ser igual a 10. No sé, acá tendríamos 3x y acá sería 45. Al final este 3 pasa a dividir al otro miembro, que sería 45 entre 3, y esto equivale, chicos, a 15. Esto de acá es la resolución de este ejercicio. Entonces tengan en cuenta la palabra bisectriz, parte por la mitad a un ángulo. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar en este otro ejemplo. Acá otro ejercicio. Decimos lo siguiente, mira, si el rayo OM es bisectriz, acá te están diciendo que esto de acá es bisectriz. Ahí está, profesor, qué bonito ejercicio. Esto de acá vendría a ser bisectriz del ángulo BOC, o sea, de este ángulo de acá, de todo este ángulo es bisectriz. Ahora, me dice que si todo vale 48, hallar el valor de la medida del ángulo de A o B. O sea, todo esto de acá me piden calcular. Pero la pregunta es, si todo esto vale, vamos a colocar acá 48, y decimos que este rayo es bisectriz, quiere decir que ha partido por la mitad a este ángulo de 48 grados. La pregunta es, si la ha partido la mitad al ángulo de 48 grados, esto de acá vale 24, ¿sí o no? Claro, y esto también vale 24, ¿no? Porque 24 más 24 equivale a 48. Muy bien, profesor, está recontra sencillo. Pero a mí me están pidiendo lo siguiente, me están pidiendo la medida del ángulo AOM. Eso es lo que me están pidiendo calcular, no sabemos cuánto vale. Entonces, la medida del ángulo AOM vendría a ser igual a todo esto, ¿no? A esta parte de acá. Esto de acá, desde A hasta M. O sea, 20 más 24. Qué fácil, ¿no? 20 más 24. Al final, tenemos que la medida del ángulo AOM vendría a ser igual a 20 más 24, que vendría a ser igual a 44. Esa es la respuesta, chicos. Sencillo, más fácil que la tabla del 1. Vamos a continuar con la número 7 y ya vamos con otro tipo de problemas con respecto a lo que es complemento de ángulos. En la número 7 me dice, halla la suma de los complementos de los ángulos que miden 40 grados y de 60 grados. Entonces acá es simple, me piden calcular el complemento de 40 y luego calcular el complemento de 60 y esos resultados voy a sumarlo. Eso es lo que me están diciendo. El complemento de 40 ya ustedes ya lo conocen, vendría a ser igual lo que le falta a 40 para poder ser igual a 90 grados. Entonces, puedes contestarlo al ojo nada más, sería 50, pero el procedimiento sería de la siguiente manera, ¿no? 90
menos 40 vendría a ser igual a 50 grados. Eso de ahí es el complemento de 40. Y si quiero saber cuál es el complemento de 60, tendríamos que restar 90 menos 60. Y esto equivale, chicos, a 30 grados. Al final tendríamos que sumar estos dos valores, 50 más 30. ¿Cuánto es 50 más 30? Eso es igual a 80. Ese, chicos, es nuestro resultado en este pequeño ejercicio, ¿no? Ya la suma en los complementos, ahí está, y me sale 80 grados. ¿Sencillo, sí o no? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Veamos. En este caso, encontrar la suma del complemento de 52 y el suplemento de 120. Bueno, vamos a encontrar el complemento de 52. Primero, el complemento de 52 grados vendría a ser igual, vamos a restar en este caso, 90 menos 52. Así te das cuenta, ¿no? 90 menos 52. ¿Eso equivale a cuánto? A ver, sería a 38, ¿no? Igual a 38. Claro que sí. 38 grados. Y ahora vamos a calcular el suplemento de 120. Cuando hablamos de suplemento, estamos hablando de cuánto le falta para que sea igual a 180 grados. Obviamente, al ojo podemos decir que le falta 60 grados. Pero el procedimiento es de la siguiente manera. 180 menos 120. Y esto equivale a 60 grados. Finalmente me piden sumar estos dos valores. Si sumamos, tendríamos acá que equivale a 8. Y esto de acá sería 9, ¿no? 98. Este sería nuestro resultado, jóvenes, para dicho problema. 98 grados. Muy bien. Vamos a continuar con la número 9. Así de sencillo, como ustedes pueden ver, son todos los ejercicios. En la número 9 me dice hallar la medida de un ángulo si la suma del suplemento y de su complemento es igual a 140. En primer lugar, nosotros no conocemos ese ángulo. Como no conocemos el ángulo, le vamos a colocar un ángulo alfa. Entonces, me dice que la suma del suplemento y el complemento. Entonces, en otras palabras, el suplemento de alfa más el complemento de alfa equivale a 140. Vamos a ver. Nosotros recordamos en la parte teórica, ¿te acuerdas? Porque vamos a retroceder cuando hablábamos de suplemento y complemento. En el caso del complemento, se denotaba de la siguiente manera. Esto de acá. El complemento de un ángulo es igual a 90 menos ese ángulo. Eso tenlo presente siempre. Y si hablamos del suplemento de un ángulo es igual a 180 menos ese ángulo. Esto de acá y el anterior es lo que vamos a aplicar en ese ejercicio. Entonces, atentos, por favor. Si nosotros tenemos acá, en este caso, el suplemento del ángulo alfa, vendría a ser igual a 180 menos alfa. Claro que sí. Bajamos el signo positivo y acá tenemos complemento de alfa. Y esto de acá vendría a ser igual a 90 menos alfa también. Qué bonito, ¿no? Bajamos el 140. Ahora sumamos estos dos valores, 180 más 90. 180 más 90 vendría a ser igual a 270. Bajamos ahora menos alfa con el menos alfa. Menos alfa sería menos 2 alfa. Y esto equivale a 140 grados. Muy bien, hasta ahí estamos resolviendo. El 140 que está acá pasa a restar a 270 y tendríamos 270 menos 140. Este 2 alfa pasa con signo positivo al otro miembro y tendríamos 2 alfa positivo. 270 menos 140 es lo que vamos a resolver y al final sería 130 igual a 2 alfa. Este 2 pasa a dividir, así 130 entre 2 es igual a alfa y al final tenemos que el resultado de alfa es la división de 130 entre 2, que equivale, jóvenes, a 65 grados. Ese es el resultado para este ejercicio. Está un poco tedioso, claro que sí, pero
vale la pena aplicar nuestras definiciones, ¿no? Con respecto a lo que es suplemento de un ángulo y complemento de un ángulo. ¿Te das cuenta, no? Eso es importante. Y el último problemita, que es la número 10, vamos a resolverlo. Dice, si el suplemento del complemento de un ángulo. ¡Wow! Profesor, ¿cómo se resuelve ese ejercicio? Pues vamos a colocar acá, ¿ya? Si el suplemento del complemento de un ángulo, vamos a colocarle alfa, es igual a 5 veces el ángulo, vamos a colocar acá, es igual a 5 veces el ángulo, hallar la medida de dicho ángulo. O sea, me están pidiendo calcular cuánto vale el valor de alfa. ¿Te das cuenta, no? Lo vamos a hacer de dos maneras. Uno del caso formal y otro eliminando, como habíamos mencionado hace un momento. Si, por ejemplo, si yo recordamos qué significa C de alfa, o sea, complemento de alfa significa 90 menos alfa. Y si yo te digo qué significa S de alfa, significa 180 menos alfa. ¿Te das cuenta, no? Entonces acá podemos aplicar eso de ahí, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo de dos maneras. Primero aplicando esto de acá y de ahí te voy a enseñar un pequeño truco. Veamos, primero resolvemos esta partecita de acá que sería el complemento de alfa, que lo vamos a reemplazar por 90 menos alfa. Entonces acá tendríamos que esto de acá vendría a ser igual a 90 menos alfa. Muy bien. Y esto de acá, esta C, vendría a ser el complemento de todo esto, o sea, el complemento de 90 menos alfa. Entonces acá podríamos restar 90 menos todo esto. Y por último, vamos a abrir un corchete. Y para esta S sería 180 menos todo esto. Entonces acá colocamos 180 menos todo eso y que es igual a 5 alfa. Muy bien. Veamos qué es lo que sucede en este caso. Bajamos el 180, ustedes ya saben resolver operaciones combinadas y resolvemos esta parte de acá. Acá sería 90 menos 90, menos por menos sería más, y tenemos eso ahí, que esto de acá vendría a ser igual a 5 alfa. 90 menos 90 dentro del paréntesis se eliminan y solamente te queda este alfa. Entonces acá tendrías 180 menos alfa y que es igual a 5 alfa. Este menos alfa pasa a sumar, sería 180 es igual a 6 alfa. El 6 pasa a dividir y al final te sale que 30 es igual al ángulo alfa. ¿Te das cuenta? Esa es la forma de resolver un poquito más generalizada. ¿Y cuál es el truco, profesor, que me voy a enseñar? Bueno, el artificio es la siguiente, ¿no? Si tú tenías, por ejemplo, el suplemento del complemento de alfa, que era igual a 5 alfa, tú te acuerdas que yo te había dicho que si tú encuentras un par de letras iguales, en este caso C y C, que están juntas, lo que puedes hacer en este caso es simplemente eliminarlo, ¿no? Ese complemento se elimina y solamente te queda esta S con C, nada más. S y con el alfa, nada más, que es igual a 5 alfa. ¿Ya? Este por si acaso es S. Continuamos. Ahora sí, este S de alfa significa, o suplemento de alfa, sería 180 menos alfa, que es igual a 5 alfa. Muy bien, ahora sí. Este menos alfa pasa a sumar al otro miembro. Tendríamos lo siguiente. 180 es igual a 5 alfa más alfa. O sea, 180 igual a 6 alfa. El 6 pasa a dividir. Y tú ya sabes la historia de todo eso, cómo queda. Al final, alfa vendría a ser igual a 30 grados. Esta es la respuesta, chicos. Muy bien, hemos terminado con este ejercicio número 10 y les deseo muchas bendiciones y a estudiar porque este día viernes tenemos un examen simulacro. Nos vemos la próxima clase.